y verlos, el verlas y verlos hace que mi corazón se llene de alegría y de gozo y de ver que están bien, más aún todavía. Así que qué lindo verlas, aunque no puedo verlas en presencia personal, pero les mando un abrazo muy cariñoso y alegre para que estemos animados siempre en la fe en Jesús. Ustedes saben, ustedes y yo sabemos, hermanas, que la misericordia de Dios para cada uno de nosotros es tan grande que Jesús nos ha tomado de la mano y nos ha conducido a profundizar los misterios de la fe durante todos estos años que hemos compartido en la comunidad. Tantos años de perseverancia, bendito sea Dios. Y ahí vamos tomados de la mano de Jesús. Y Él nos lleva, ¿verdad? Y nos ha llamado desde el principio a cada uno de nosotros cuando nos hemos aceptado la invitación que Jesús nos ha hecho a través de hermanos y hermanas a asistir a la comunidad, pues nos ha llamado como sus discípulos. Y para ello nos ha estado preparando a través de las enseñanzas que recibimos en la comunidad, esa vida comunitaria tan enriquecedora, y nos ha enviado a la misión. ¿Y qué misión es a la que nos envía Jesús? Pues es a la misión de su misericordia. ¿Verdad? Hoy vamos a continuar adentrándonos en el misterio eucarístico y dándole seguimiento a la enseñanza del mes pasado de mi corazón eucarístico. Y hoy vamos a profundizar en el misterio del misericordioso corazón eucarístico de Jesús. Es decir, de su sagrado corazón. Y hablar de este tema, hermanas, ¿a quién no le gusta? Eso es algo. Todos quisiéramos hablar constantemente del sagrado corazón de Jesús. Entonces, hoy pues yo he sido premiado por el Señor por este tema, ya que vamos a terminar, ya estamos terminando el mes que le hemos dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y que todavía nos faltan algunas oraciones, un par de días, ¿verdad? Y vamos a celebrar y también a profundizar lo que significa esto. Para ello, la enseñanza de esta tarde va a constar de 2 momentos. Espero poderlos realizar cada uno en su tiempo. Me lo estoy proponiendo ahorita para hacerlo. Y que cada uno tenga la mitad del tiempo para que podamos captar el mensaje. El primer momento que vamos a ver es descubrir la profundidad de este misterio, pero según el magisterio de la Iglesia. Vamos a ver cómo el magisterio de la Iglesia ha venido reconociendo la magnificencia, la belleza y la profundidad del misterio del misericordioso corazón eucarístico de Jesús. Y la segunda, vamos a recibir el discernimiento amoroso del Papa Emérito Benedicto XVI. En una homilía maravillosa que él planteó en el 2006 y que sigue estando vigente. Por lo tanto, ahora, hermanos y hermanas, humildemente imploremos todos juntos, continuando en la línea de la oración inicial. Digan conmigo ahí, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Bueno, recibamos entonces con un corazón dispuesto la enseñanza de nuestro Maestro y Señor. Aquí estamos, Jesús, para escucharte. Entremos al primer momento. El primer momento, el magisterio de la Iglesia nos va a ayudar a descubrir cómo la Iglesia ha ido descubriendo poco a poco el valor y la profundidad de este misterio del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? El misericordioso corazón eucarístico de Jesús. ¿Y qué significa para el culto que nosotros damos dentro de la Iglesia al corazón eucarístico? Pongamos un poco de atención. Lo he tratado de hacer lo más amigable posible para que en forma de una historia vayamos nosotros captando lo que los papas y el Vaticano II nos han expresado en relación a este valioso tema. Bueno, los papas Pío XI y Pío XII, que por lo general a veces nosotros, por la época y la cultura en la que vivimos, pues mencionamos más los papas más cercanos, ¿verdad? Pero estos son un poco más lejanos. El Papa Pío XI
y el Pío XII, dice, han visto en el culto tributado al corazón de Jesús el compendio de toda religión cristiana. Mire qué definición más preciosa la que dan estos papas. Dice que en el corazón de Jesús encontramos nosotros ese compendio, esa reunión de enseñanzas, de magisterio de toda la religión cristiana. Y por ese mismo hecho, dice, se convierte en regla de la perfección cristiana. Imagínense hasta dónde el reconocimiento del magisterio de la iglesia llega con el Sagrado Corazón de Jesús. Regla de la perfección cristiana. Quiere decir que si nosotros ahondamos en el corazón eucarístico de Jesús, pues vamos a conocer esa regla de perfección cristiana que comprende toda la religión cristiana, toda la enseñanza de Jesús. Pío XII ha precisado claramente este culto como la regla de la perfección cristiana, ¿verdad? Y sintetiza, dice, todo el dogma y toda la moral. Otra frase completa, ¿verdad? El culto, dice, del Sagrado Corazón de Jesús sintetiza, es la síntesis de todo el dogma y toda la moral cristiana. Entonces vemos que la importancia vital en lo que vamos a estar hoy reflexionando, debemos de profundizar enormemente dada esa gran importancia. Se trata, dice, del culto del amor con el que Dios nos ha amado por medio de Jesús, a la vez que es el ejercicio del amor que nosotros tenemos a Dios y a los demás hombres. Y aquí, hermanas, en esta frase se resume toda la enseñanza. Entonces la repito para que nosotros ya desde el principio tengamos la conciencia de lo que quiere reforzar el Señor en nosotros. Dice que el culto del corazón eucarístico de Jesús, ¿verdad? Es el culto del amor con el que Dios nos ha amado. O sea que le estamos dando culto al amor de Dios cuando celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Y dice que con ese amor que Dios nos ha amado por medio de Jesús, manifestado en su Sagrado Corazón, es el ejercicio también, dice, del amor que nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Con ese amor que recibimos de Dios, le tenemos a Dios y a los demás hombres. Y ahí está el resumen de la enseñanza. El corazón eucarístico de Jesús, ¿verdad? Es tenerle culto a ese Sagrado Corazón, es tenerle culto al amor que hemos recibido de Dios, cuanto nos ha amado a través de Él, y es el ejercicio del amor que nos pide Jesús que nosotros hagamos con Dios y con los demás hombres. Hermanos y hermanas de la comunidad María del Corazón de Jesús, aquí se encierran todas las enseñanzas recibidas en estos años dentro de nuestra comunidad. Ahí están todas las enseñanzas que usted y yo hemos recibido. Todas están encerradas ahí. Por eso decía el Papa Pío XII que el Sagrado Corazón de Jesús sintetiza todo el dogma y toda la moral. Toda enseñanza que hemos recibido va orientada a reconocer el Sagrado Corazón de Jesús, que representa, manifiesta y hace presente en nuestra vida el maravilloso, eterno e infinito amor que Dios nos tiene y que se ha manifestado a través de la vida de Jesús, que Jesús lo hace vida en nuestras propias existencias, ¿verdad? Y a la vez el ejercicio de amor que nos exige el ser amados de esa manera, para amar a Dios y reconocer con nuestro corazón cuánto nos ama a Él y amarlo con esa misma intensidad y amar así también a nuestros hermanos. Paralelamente, el Vaticano II nos presenta y con una maravillosa insistencia nos dice, la celebración del sacrificio eucarístico es la raíz, dice, el centro y la cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana. Quiere decir entonces que hay tres elementos aquí que el Concilio Vaticano II nos hace visibles, que el sacrificio eucarístico de Jesús, el Jesús eucarístico que hemos visto en la enseñanza pasada, que se hace presente en el altar por amor a nosotros, es la raíz, dice, o sea, la raíz de donde brota toda
todo el alimento, así como en una planta la raíz no solo la sostiene, sino que la alimenta. Igual a nosotros, la fe nos sostiene y nos alimenta. Esa raíz del sacrificio eucarístico manifestado en el corazón eucarístico de Jesús. También es el centro, dice, y la cumbre de toda mi vida desarrollada en una comunidad cristiana. Así que el hecho de que la comunidad María del Corazón de Jesús ya tenga más de 25 años de perseverancia en el Señor, bendito sea Dios, ha sido precisamente para que todos los que pertenecemos a ella lleguemos a reconocer. Todas las enseñanzas que nos han dado es para que reconozcamos el sacrificio eucarístico de Jesús, que es raíz, centro y cumbre de esta vida que hemos venido recorriendo dentro de la comunidad. Y lo dice el Concilio Vaticano II. Añade el concilio, dice, que contiene todo el tesoro espiritual de la iglesia, hermanas. Y es la fuente y la cima de toda la evangelización. Bendito sea Dios. Cuando nosotros como discípulos misioneros asumimos el corazón eucarístico de Jesús, estamos asumiendo el tesoro espiritual de la iglesia. Y es la fuente y la cima de todo el trabajo que nosotros realicemos de evangelización. Por eso es que incluso el mismo magisterio de la iglesia nos insinúa que el sacrificio eucarístico, por una parte, y el culto rendido al corazón de Jesús, por otra, son ambos el centro de la vida del cristiano y de la propia iglesia, ¿verdad? El sacrificio eucarístico en la Santa Misa y la devoción que tenemos nosotros al Sagrado Corazón de Jesús, dice, son el centro de la vida del cristiano y de la propia iglesia. ¿Cómo no iban a ser entonces también estos dos centros, el culto rendido al corazón de Jesús y el sacrificio eucarístico, cómo no iban a ser entonces los centros de irradiación del pensamiento de Jesús? ¿Cómo no, dice el concilio, concluir que este obrar, que es reflexión teológica, debe tomar como punto de partida al Cristo, actualmente amante y actuante en la Eucaristía, y elaborar así una síntesis en torno a este misterio de los misterios, resumiendo ante todo, dice, los dos polos de atracción aquí evocados, el corazón de Cristo y su Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? La relación entre el corazón de Cristo y su Eucaristía, que el concilio reconoce como dos polos de atracción que constituyen el centro de nuestra creencia cristiana, el centro de nuestra fe. Y llegan a la conclusión, dice, de nuevo el magisterio nos sirve de guía en ese intento de síntesis, de dos síntesis, cuando nos propone tributar, dice, un culto particular al corazón eucarístico de Jesús. Entonces, el tener nosotros ese culto al corazón eucarístico de Jesús, ¿verdad?, nos hace, dice, percibir bien la fuerza del amor que impulsó a Cristo a entregarse a nosotros en alimento espiritual. Ay, yo estaba, mire, preparando esto y decía yo, ay, Señor, ayúdanos para comprender estas palabras, comprenderlas en nuestra vida diaria, comprenderlas en nuestra vida personal, en este momento, para que yo pueda valorar el culto particular que le debemos tener a ese corazón eucarístico de Jesús, ya que la iglesia me dice que es centro y dogma, ya que la iglesia me dice que eso va a impulsar a reconocer el amor que movió a Jesús a entregarse a nosotros en un alimento espiritual y que debe ser honrado con un culto particular por ese hecho. Y ese es el hecho de que nosotros reconozcamos y que podamos llevar a cabo este culto particular al corazón eucarístico de Jesús, que tiene como finalidad recordarnos, según las mismas palabras del León XIII, dice aquí el Papa, el acto de amor supremo con el que nuestro Redentor, derramando todas las riquezas de su corazón, instituyó el adorable sacramento de la Eucaristía, a fin de permanecer con nosotros hasta el fin de los siglos. Y ciertamente dice que no es una mínima parte de su corazón, sino que es todo su corazón. Yo le repito esto. El culto al corazón eucarístico de Jesús nos debe de conducir a reconocer
el acto de amor supremo con que nuestro Redentor Jesús derramó todas las riquezas de su corazón al instituir el sacramento de la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía brota del corazón eucarístico de Jesús. Para decirme pocas palabras, hermanos. No de una pequeña parte, dice el Papa León XIII, sino de todo el corazón de Jesús. Por eso, esa relación entre el corazón, la Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús se va a sintetizar en ese culto al misericordioso corazón eucarístico de Jesús. La Iglesia, honrando al corazón eucarístico de Jesús, quiere adorar, amar y alabar a Dios en el doble acto de amor, increado y creado, eterno y temporal, divino y humano. Porque en el corazón eucarístico de Jesús se manifiesta tanto el Jesús de Nazaret que muere en la cruz y que padece por nosotros, el Jesús de Nazaret humano, el que se entrega por nuestros pecados y muere, y el divino, el Jesús verdaderamente Dios y el Jesús verdaderamente hombre. Entonces, al honrar la iglesia, dice el corazón eucarístico de Jesús, adoramos esas dos presentaciones de Jesús. Amamos y alabamos a esas dos presencias de Jesús. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Veamos entonces, dice, la finalidad de la institución de la Eucaristía que nos presenta el Papa Pío XII. Y aquí viene el resumen de este segmento. Mire qué lindo. Al fin de permanecer con nosotros hasta el fin de los siglos, dice Jesús. Nos ha dado este sacramento maravilloso. Dicho de otra manera, hasta el fin de la historia universal. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor ha decidido eso? Precisamente dice, Jesús Cristo quiere permanecer con nosotros para salvarnos, aplicándonos los méritos de su pasión y de este modo ser amado por nosotros y poder luego ofrecernos a su Padre en Él y con Él. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándose las riquezas de su amor en la Eucaristía, nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Estas expresiones son tan ricas que si se leen y se escuchan una vez, pues no logramos captar la idea. Por eso yo se las voy a parafrasear despacito para que vayamos sacándole toda la riqueza. ¿Por qué? Dice, ¿por qué se manifiesta Jesús en querer permanecer con nosotros hasta el fin de los siglos? Entonces aquí nos explica aquí el Papa, dice, precisamente Cristo quiere permanecer con nosotros para salvarnos. Hermanas, el hecho de que Jesús esté presente en su corazón eucarístico, en la Santa Misa, y que podamos nosotros comulgar con Él, es para eso, es para salvarnos. Es un sacramento de salvación para nosotros los hombres, en donde se nos aplica, dice, los méritos de la pasión de Jesús. Y de este modo, dice, nosotros lo amamos para luego ofrecer al Padre en Él y con Él también nuestro amor al Padre, nuestro reconocimiento al Padre. Y aquí regresamos a la enseñanza pasada. Por Él, con Él y en Él, nosotros somos capaces de darle gloria al Padre en Jesús. Porque nos ofrecemos al Padre en Jesús. Mirábamos en la enseñanza pasada que en las gotitas de agua antes de la consagración que se unen a la sangre de Cristo, ahí estamos nosotros. Y en el amén de la plegaria eucarística, ahí le decimos nosotros, si estoy de acuerdo, es mi firma,
Aquí estoy, Señor, para darte ese regalo, el regalo de Jesucristo, pero Jesucristo nos lleva a nosotros porque Él va con todo su ser. La cabeza Él y cuerpo la iglesia. Y dentro de la iglesia nosotros. Entonces, ahora el Papa nos confirma lo que hemos aprendido y dice, Cristo quiere permanecer con nosotros, ¿verdad? Y por eso se nos proporciona ese medio a través de la comunión con Él para poder accesar al Padre, ¿verdad? Porque quiere salvarnos. Y nos incluye los méritos de su pasión, y ese es el regalo que le da Él al Padre, y en Él vamos nosotros, ¿verdad? Donde nosotros, siendo amados, amando a Jesús nosotros también, y después ofrecernos a su Padre en Él y con Él, le estamos dando gloria, gloria al Padre, porque nos estamos presentando como una ofrenda pura, buena, santa y agradable para Dios. La divina Eucaristía, sacramento que Él da a los hombres y sacrificio que Él hace, inmolándose perpetuamente desde que el sol se levanta hasta que se pone, y por lo mismo el sacerdocio son dones del Sagrado Corazón de Jesús. Esta es otra observación valiosísima, ¿verdad? Cuando se va a instituir el sacramento de la Eucaristía, también se instituye el sacramento del sacerdocio. Y son dones, dice, que brotan del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, tanto la Eucaristía como el sacerdocio y todos los sacramentos brotan del amor misericordioso de Jesús. Después de escuchar a estos papas, en el siglo XIII hay un escritor místico, Ubertino de Casale, que precisaba admirablemente la relación de la Eucaristía con el Sagrado Corazón en el marco de la tradición de San Agustín, ¿verdad? Como nosotros pertenecemos a una parroquia agustiniana, pues ahí vamos a entrelazar también la doctrina de San Agustín con esta unión que se hace de la Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces nos menciona este escritor y nos dice que el sacrificio visible de la misa, signo que nos representa y nos aplica el sacrificio de la cruz, desde ahora invisible, pero hecho visible en el altar, es también a la luz de la misma tradición agustiniana el signo visible y eficaz del sacrificio invisible y actual de la humanidad, que consiste en lo que Cristo ha ofrecido en su nombre y se asocia a ello. Cristo se ofrece al Padre durante la celebración de los sagrados misterios como cabeza de la iglesia y de la humanidad, para integrar a todas las personas humanas en ese gesto oblativo, en esa ofrenda que Él realiza. Con Él vamos nosotros. El corazón donador de la Eucaristía quiere encerrar en Él todos los corazones que se consagren a Él para ofrecerles con Él al Padre. Aquí no podemos detener. Miren, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta es el resumen de esa donación. Esa consagración que nosotros realizamos al Sagrado Corazón de Jesús es para precisamente, dice, que el corazón que dona la Eucaristía, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús que nos da la Eucaristía, quiere encerrar en él mismo, en su corazón, todos los corazones que se consagren a Él para ofrecérselos con Él al Padre. Entonces, hermanas y hermanos, los que hemos hecho ya nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús, los que no, hay que hacerla, porque entonces el Señor quiere encerrar en su corazón, dice, a todos los corazones que se consagren a Él, para que en Él nos presente al Padre. Bendito sea Dios. Qué lindo. La iglesia, honrando y adorando el corazón eucarístico de Jesús, ama ese doble acto de amor con el que nuestro Redentor instituye el sacrificio y el sacramento de la Eucaristía. El Señor une su corazón a la Eucaristía y entonces se llama el corazón eucarístico. Así que cuando hablamos del corazón eucarístico, estamos hablando del Sagrado Corazón unido a la Eucaristía.
Veamos entonces como una conclusión a este primer momento, qué nos dice este escritor? Dice que el corazón eucarístico es el corazón del Cordero que hace de cada comulgante un corredentor. Escuche bien. El corazón eucarístico es el corazón del Cordero, o sea, Jesús, que se sacrifica, que hace de cada comulgante. ¿Quién es cada comulgante? A nosotros. Que hace de cada uno de nosotros, dice, un corredentor, dándole la misión de amar a su prójimo más alejado. No solo como él se ama a sí mismo, sino también hasta llegar al sacrificio de uno mismo, que caracteriza el auténtico amor de sí mismo. Ahí está, hermano. Por eso dice que es el centro y es la síntesis. El corazón eucarístico es el corazón del Cordero que hace de cada uno de nosotros un corredentor, porque nos da su corazón eucarístico, el mismo de Él, que Él se ha sacrificado en la cruz, pero también nos ha bendecido en la resurrección y se nos da. Y entonces nosotros, ¿verdad? Como lo amamos, por eso hemos visto que lo seguimos amándolo, pues como amamos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ese don que nos está dando de ser corredentores con Él, nos unimos intrínsecamente con Él. Nos unimos ahí en ese corazón eucarístico, nos unimos a Él. Por lo tanto, ya el corazón eucarístico de Jesús se convierte en mi propio corazón eucarístico. Y entonces ahí recibo la invitación que me hace Jesús, pero es una invitación a una misión que yo la voy a asumir porque amo a Jesús y Jesús me ama. Como nos sentimos amados en la comunidad María el Corazón de Jesús. Nos sentimos amados. Y entonces nosotros somos corredentores, dice Jesús. Y esa es la misión que nos ha dado a esta comunidad, a cada uno de nosotros. Y nos envía, dice, para que le demos ese amor que hemos recibido a nuestro prójimo, más alejado, no solo como el que se ama a nosotros mismos, dice, más aún, más grande aún del amor a nosotros mismos, sino también hasta llegar al sacrificio de nosotros mismos que caracteriza el auténtico amor de sí mismo. Salir de nosotros como Jesús, morir nosotros como Jesús, donarnos nosotros como Jesús. Conclusión de nuestro corazón eucarístico, tener el corazón eucarístico de Jesús y su misericordia y donarnos como Él se ha donado a los demás. Esta caridad realiza perfectamente la grandiosa conclusión de la epístola de Santiago. Y mire qué lindo este resumen, es lindo. Porque cuando yo actúo como Jesús, con mi corazón eucarístico como el de Jesús, entonces dice Santiago, el que saca a un pecador de su perdición, salva a su alma de la muerte y cubre una multitud de pecados. Mire todo lo que sucede. No solamente sacamos a un pecador de su perdición, actuando así, imitando a Jesús con su corazón eucarístico en mi corazón, sino que nosotros salvamos nuestra alma de la muerte. Y ese sacrificio cubre una gran multitud de pecados nuestros y de nuestros seres queridos. Finalmente, así entendido, el corazón eucarístico del Cordero, constantemente inmolado en cada Santa Misa, hermanas y hermanos, es verdaderamente el corazón de Cristo total, el corazón en el que todos los hombres de buena voluntad, ofreciéndose a sí mismos como Él, como víctimas, se consuman en el amor unificador, en la unión con el Padre y entre ellos con el Espíritu Santo por su mediación. Todos los hombres de buena voluntad de la comunidad María
del corazón de Jesús, ofreciéndonos a nosotros mismos como Jesús, como víctimas puras, buenas, santas y agradables a Dios, porque hemos sido insertados en el corazón eucarístico de Jesús y hemos recibido la misericordia de Dios. Para que en Él, dice, nos consumamos en el amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La conclusión de este primer momento es importantísima. Pongamos atención. Así entiendo yo hoy que el corazón eucarístico del Cordero Jesús, constantemente inmolado en la Santa Misa, es verdaderamente el corazón de Cristo total. El corazón en el que yo, y ahí ponemos nuestro nombre, hermanas y hermanos, en ese corazón de Cristo total, en el corazón en el que yo, María Dolores, en el que yo, Vilmita, en el que yo, Gloria, en el que yo, Lorena, en el que yo, Aida, en el que yo, Sheni, en el que yo, María Antonieta, en el que yo, Alfredo, en el que yo, Linda, en el que yo, Alma, en el que yo, María del Rosario, en el que yo, Betty, en el que yo, Julie, en el que yo, Carlos, como hombre de buena voluntad, me ofrezco a mí mismo con Él como víctima. Yo estoy en ese corazón en el que yo con mi nombre, como mujer de buena voluntad, me ofrendo a mí misma como Él, como víctima. Me consumo en su amor unificador, en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Este es el reino de Dios en mi vida. Este es el corazón misericordioso de la Santísima Trinidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento en el que tú me has manifestado como el magisterio de la Iglesia ha venido caminando en la historia, en el reconocimiento de la síntesis de la Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús, en ese corazón misericordioso, eucarístico de Jesús, en donde yo también vivo, me muevo, me santifico y doy testimonio. Permite, Señor, que en cada comunión contigo yo asuma tu corazón eucarístico y lo convierta en mi corazón eucarístico y que así, lleno del amor de la Santísima Trinidad y lleno de tu gracia de misericordia, salga como hombre y mujer nueva de cada Eucaristía para hacer lo que tú me mandas, amar a mi prójimo aún más de lo que me amo a mí mismo y entregar mi vida por ellos, porque así me estaré amando a mí mismo como tú te amas, Señor. Amén. Vamos al segundo momento. Benedicto XVI escribió una carta el 15 de mayo de 2006 al Prepósito General de la Compañía de Jesús con motivo del 50 aniversario de la encíclica Aurietis Aquas, que significa beberás de las aguas. Y he tomado esa homilía para darle seguimiento a lo que ya hemos reconocido, de la unión de la Eucaristía con el Sagrado Corazón de Jesús en el corazón eucarístico de Jesús. Y ahora vamos a ver la parte práctica, hermanas, hermanos, que hemos venido recibiendo durante todas las enseñanzas que hemos estado en nuestra comunidad. Por eso debemos darle gloria a Dios, porque nos ha enviado predicadores y maestros a enseñarnos y a prepararnos, y también a los sacerdotes, obispos, papas, concilios, ya lo hemos visto, santos, que todos ellos han aportado su grano de arena para nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor. Y hoy el Papa Benedicto une todas esas enseñanzas en una sola enseñanza para que nosotros primero valoremos el pertenecer, permanecer y perseverar en nuestra comunidad María, el corazón de Jesús. Es esencial, hermanos y hermanas. Y lo están demostrando ustedes al conectarse, y aquellas personas que no se han podido conectar porque tienen limitaciones a veces tal vez económicas para poder pagar un servicio de teléfono, de Zoom, no tienen tiempo, etcétera. No les ha sido posible por sus actividades, su trabajo. Llevémosles el mensaje, hermanas y hermanos, llevémoselos. Busquemos la manera de llevárselos. Yo se los mando escrito, yo se los mando en video. Busquemos la manera de que estas personas lo reciban.
O lléveles usted el mensaje, hermana. Hermano, y haga su misión, llame por teléfono. Si usted tiene tiempo, hágalo. Bendito sea Dios, a eso somos, para que todos reciban el beneficio de estas enseñanzas que hoy estamos viendo que nos conducen al culmen de la espiritualidad cristiana, a reconocer a Jesucristo en este sacramento eucarístico y a descubrir su corazón misericordioso, a donde nosotros tenemos para que ya la Santa Misa sea transformada completamente y nosotros seamos transformados en esos discípulos misioneros del reino de Dios, que quiere el Señor que seamos. Y ya lo estamos siendo, pero ahora con más conciencia, hermanos. Este descubrimiento, le aseguro, es el mayor descubrimiento que ha habido en la historia de nuestra comunidad. Es el misterio revelado de Jesucristo más profundo que nos ha dado en toda la historia de nuestra comunidad. Porque para eso nos ha venido preparando, para eso nos ha venido convirtiendo. Y aunque nuestra conversión va a seguir y siempre es permanente, porque nosotros somos débiles a veces, o a veces no ponemos atención, o a veces no practicamos lo que escuchamos, no leemos, no nos interesamos, no importa, el Señor nos conoce, así como somos. Pero Él sabe qué es lo que Él mira en nosotros. Él mira a esa discípula misionera hablando y proclamando con el poder de Pedro, Pablo y los apóstoles después de Pentecostés, de Santa María, María Virgen. Ahí, a esa mujer actuando con la fe y el Espíritu Santo. María Magdalena. Esas mujeres que vienen a anunciar la resurrección de Cristo, y esas son ustedes, hermanas, y para eso nos ha venido preparando, eso somos nosotros también, así como Alfredito, como Ramiro, como todos los que pertenecemos a la comunidad. Y para eso nos ha estado preparando. Ahora, escuchemos entonces el Papa Benedicto, que está hablando en un lenguaje bien cercano a nosotros, para que podamos aterrizar esta enseñanza maravillosa y que asumamos el papel que nos toca que asumir, hermanos y hermanas, a partir ya de estas enseñanzas, en esa profundidad. Ahí está la felicidad. Hermanos y hermanas, yo me siento feliz por mí, por ustedes y por todos aquellos que les estoy llevando este mensaje. Bendito sea Dios. Y lo vamos a seguir recibiendo y profundizando porque apenas estamos el Señor nos ha abierto un poquito la ventana ahí del misterio en el Espíritu Santo y ya tenemos gozo y alegría porque sabemos que cuando comulgamos con el Señor, cuando participamos de la consagración con Él, estamos en su cruz, pero también estamos en su resurrección. Y su corazón es nuestro corazón. Y ya con eso ya podemos actuar. ¿Y cómo no vamos a ser felices con el corazón eucarístico de Jesús en nuestro propio corazón? Bueno, nos dice el Papa Benedicto XVI, dice, las palabras del profeta Isaías, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Bien, que eso ya concluye lo que acabo de decirle. Nosotros tenemos que sacar, dice, agua con gozo, el agua viva del poder del Espíritu Santo, de la fuente de la salvación, que es el santísimo y misericordioso corazón eucarístico de Jesús. Así comienza, dice la encíclica, con la que Pío XII recordaba el primer centenario de la extensión a toda la iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y no han perdido nada de su significado. Hoy, hace 65 años de esta fecha, fíjese. Han pasado 65 años de esta homilía. Y la encíclica dice Auretis Aquas, que en latín dice beberéis aguas. Al promover el culto del corazón de Jesús, exhortaba a los creyentes a abrirse al misterio de Dios y de su amor, como lo estamos nosotros haciendo, y dejarse transformar por Él, lo que ahora tú tienes que hacer. Ya nos abrimos al misterio de Dios y su amor. Ahora déjate transformar por el amor de Dios. Sigue siendo siempre actual la tarea de los cristianos de continuar profundizando en su relación con el corazón de Jesús para reavivar en sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez mejor en su vida. Esa es la meta.
reavivar en nosotros la fe del amor salvífico de Dios en Jesucristo a través de mi relación con el corazón de Jesús. Es que cada vez que leía cada párrafo, fíjese que como yo lo pongo en negrías para resaltar todo lo importante, casi toda la carta está en negrías, porque todo es importante. Es una enseñanza maravillosa, en donde él va como confirmando lo que hemos visto en las enseñanzas y lo ha ido como que resumiendo, ¿verdad? Y nos anima y nos dice, reaviven esa fe que han recibido en las enseñanzas. Reconozcan ese amor salvador de Dios en Jesucristo cada vez que tengan ustedes esa Eucaristía, para ser cada vez mejores en su vida, que su propósito sea ser mejores cada día. Nos sigue enseñando Benedicto y dice que el costado traspasado del Redentor, ay Dios santo, el costado de nuestro Jesús, hermanos, hermanas, el costado atravesado, la herida, la llaga del costado traspasado del Redentor es la fuente a la que nos invita a acudir la encíclica. Debemos recurrir, dice, a esa fuente para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. Así podremos comprender mejor lo que significa. Y aquí viene un resumen precioso del costado traspasado. Nos ponemos nosotros a recibir de esa fuente del amor inagotable de Dios. Y eso dice que nos va a ayudar a comprender lo que significa conocer en Jesucristo el amor de Dios. Lindo. Conocer en Jesucristo el amor de Dios. De esa agua y sangre que brotan del costado traspasado de Jesús, aprendemos a conocer a Jesucristo. En Jesucristo, el amor de Dios. Otra cosa dice, aprendemos a experimentarlo teniendo puesta nuestra mirada en Él. Porque lo estamos recibiendo, hermanos. Y cuando lo recibimos, lo sentimos y lo percibimos en nuestro interior. Y por lo tanto es una experiencia de vida espiritual la que estamos teniendo, porque nos tenemos nuestra puesta la mirada. ¿En quién? Si estamos viendo su costado, estamos viendo a Jesús. Y entonces dice que ya conociendo el amor de Dios en Jesucristo y experimentándolo, poniendo la mirada en Él, sabiendo que Él está sufriendo por esa donación que está haciendo para mí del amor de Dios. Entonces dice, nos conduce a vivir completamente la experiencia de su amor para poderlo testimoniar después a los demás. Ahí está. Esta es un resumen también de una conclusión de este momento. Nos comprender mejor lo que significa, lo que brota del costado de Cristo por amor a nosotros, conocer a Jesús en el amor de Dios, experimentarlo, teniendo nuestra mirada en Él, hasta vivir completamente la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los demás. Conocer, experimentar, vivirlo y testimoniarlo. Conocer, experimentar, vivirlo y testimoniar. Bendito sea Dios. Ese es el camino entonces, hermanos. Entonces, la iglesia que ha unido en una sola síntesis, la Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús, en el misericordioso corazón eucarístico de Jesús. ¿Verdad? Y ahora nos dice el Papa que bebamos de esos ríos de agua viva que brotan de su costado. ¿Para qué? Para conocer el amor de que nos tiene Cristo. Cuando vemos a Jesús que está brotando sangre y agua de su costado porque me ama a mí y me cae a mí encima, que es la fuente del amor de Dios y que se manifiesta el sufrimiento de Jesús y lo que brota de su corazón. Recuérdense que la lanza atravesó su corazón. Y por eso el corazón eucarístico, del corazón eucarístico brota el agua y la sangre
el espíritu y la sanación, el perdón de los pecados, el espíritu y la protección de cada uno de nosotros contra todo mal. Y ese es el amor. Entonces dice, nos hace conocer el amor de Dios. ¿Cuánto nos amó Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? En efecto, como escribió mi venerado predecesor Juan Pablo II, nos dice Benedicto XVI, junto al corazón de Cristo y el corazón del hombre, aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino. Yo aquí me detengo porque me está diciendo una verdad de vida. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora. Junto al corazón de Cristo, el corazón de Carlos, el corazón de cada uno de nosotros, el corazón de Gloria, de Alma, de Betty, de Julie o de Alfredito. Junto a ese corazón, dice, aprendo a conocer el sentido verdadero y único de mi vida y mi destino. Hermano y hermana, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué es ser mártir? Me imagino que sí. ¿O tienen una idea? ¿Verdad? El ser mártir por la fe en Jesucristo. Que hoy hombres y mujeres, niños, ancianos están dando su vida en este momento, pero ay, que el Señor sabe, porque ha tenido un plan de salvación para ellos y se está ejecutando de esa manera, donde ellos fueron exigidos a ser mártires. En este momento, en este instante, en estos segundos, están dando su vida por Cristo. Y yo me hacía la pregunta ante esto que nos está diciendo el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué fueron capaces ellos de donar su vida por Cristo? ¿De dónde viene la fuerza para poder uno aceptar morir por su fe? ¿Le encontraron ellos sentido a dar su vida por Jesús y perderla? ¿Le encontraríamos nosotros, hermanos y hermanas, sentido a nuestra vida? Ofrendar nuestra vida por la fe en Jesucristo. ¿Aceptaríamos nosotros ese destino? Ahí está la pregunta. No me la responde, hermana, a mí no me la tiene que responder. Esa la tiene que responder usted en su corazón con el Señor y no es una respuesta fácil ni rápida. No es de aquello de decir con la emoción, yo sí, Señor, como Pedro. Aunque todos aquellos, hasta le echó tierra a sus apóstoles y a sus hermanos ahí discípulos, aunque aquellos te abandonen, yo no te abandonaré, Señor. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? Que no nos pase lo mismo. Mejor pidámosle con humildad al Señor esta noche y esta tarde que esta misma expresión, cuando la vuelvan a leer o ver el video o se detengan en ella, en el PDF para leerla, les haga ese clic del martirio y ustedes se hagan la pregunta personal de lo que nos está diciendo San Juan Pablo II. Nos dice que junto al corazón de Cristo, fíjese, pues, porque junto a él, o sea, en su corazón, no podemos sustraernos del corazón de Cristo, no tendría ningún sentido. Por ese corazón eucarístico de Jesús que se ha donado por mí y por ti. El corazón del hombre dice, aprende, ¿verdad? Recuérdense que el aprendizaje lleva tiempo. Puede ser que ahorita no podamos dar esa respuesta, porque estamos aprendiendo, pero hay que aprender. Eso no quiere decir, si no lo sé todavía, pues no importa, no, hay que aprender. Entonces, el corazón del hombre aprende a conocer, dice, el sentido verdadero y único de su vida y de su destino. Yo estoy descubriendo eso, hermanas y hermanos. Les pido siempre que oren por mí, así como oro por ustedes, para que el Señor nos haga descubrir el verdadero y único sentido y destino de nuestras vidas en el misericordioso corazón
eucarístico de Jesús. Espero que el Señor, sí sé que el Señor así lo quiere, por eso nos da esta enseñanza. Que ya nuestra vida, el sentido de nuestra vida ya no es el logro, el éxito, el tener muchos hijos, el que todos estemos sanos, el que vivir muchos años, el dejar una empresa, ¿verdad? Pero sí, los logros no los quita el Señor y los talentos para eso nos los dio, para cultivar, todo eso está bien. Pero que no sea el sentido verdadero y único de mi vida y de mi destino, los bienes materiales o las metas del mundo, sino que sea estar y mantenerme hasta que el Señor me llame en el corazón eucarístico de Jesús. Entonces dice, continúa la frase, dice, también aprenderemos a conocer, dice, y a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, para que no seamos hipócritas, hermanos y hermanas. Que a pesar de que vamos en el camino con Jesús y lo vamos siguiendo, no estamos viviendo, imitando a Jesús en la profundidad que Él nos está pidiendo. Entonces, para evitar eso, dice, nos va a ayudar estar al lado del corazón de Cristo, comprender el valor de una vida auténticamente cristiana y a evitar ciertas perversiones del corazón humano. Evitarlas. Perversiones del corazón humano, hermanos. Y en este tiempo en que estamos viviendo, hay mucha perversión humana. Escondida en ideologías, escondida en malas prácticas, escondida en aquellos que te ofrecen milagros en el nombre de Dios, y que el Señor al final les va a decir, yo no te conozco. Pero nosotros tenemos perversiones en nuestro corazón humano, en donde todavía guardamos nuestros egoísmos, egocentrismos, vanidad, vanagloria, soberbia, hipocresía. Nos cuesta. Y Él sabe que nos cuesta. Por eso hoy nos está enseñando que en Jesús, que el corazón de Cristo vamos a aprender, dice, a aprender, a comprender y a asumir el valor de una vida auténticamente cristiana, de una vida auténtica de seguimiento a Jesús, amándolo, auténtica, y evitar, dice, ciertas perversiones del corazón humano y a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Es una catequesis, hermanas y hermanos, que merece una prédica. Solo ese párrafo. Solo el párrafo ese ya es para predicar. Y tendríamos varias prédicas. Es tan profundo y tan enriquecedor lo que nos está diciendo hoy el Señor, pero Él está logrando ya su objetivo con nosotros, porque ya abrió nuestra conciencia y nos está diciendo, mira, es que también eso de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y ahora comprender que en el corazón eucarístico de Jesús, en la Santa Misa, yo me apropio de Él se apropia de mí y juntos presentamos nuestra oblación al Padre y el Espíritu Santo y Él moran en nosotros y nos hacen templo de Dios y nos dan un corazón eucarístico, mi corazón eucarístico, para que yo vaya a cumplir la misión que el Señor me ha dado, incluso hasta dando la vida por aquellos prójimos, para amarlos aún más de lo que me amo a mí mismo, que eso es verdaderamente amarse a sí mismo, como lo hizo Jesús dando su vida por nosotros. Ya eso ya nos lo enseñó el Señor hoy. Pero ante ese corazón, dice, tenemos que aprender a conocer que ese es el sentido verdadero y único de nuestra vida y de nuestro destino. Ahí está la felicidad. En el corazón eucarístico de Jesús y asumiéndolo en mi corazón, ahí está la felicidad. De ahí nacen todos los sacramentos. De ahí nacen todas las bienaventuranzas, hermano. Usted sabe que las bienaventuranzas son bendiciones, son alegrías, dichosos, dice. Los misericordiosos porque recibirán misericordia. ¿De dónde nació eso? Del corazón eucarístico de Jesús. Pero yo vivo en Él. Y entonces, ¿cómo mi corazón debe actuar en función de esa bienaventuranza? ¿Cómo voy a ser yo bendito? ¿Cómo voy a ser yo dichoso? ¿Cómo voy a ser yo feliz? Practicando eso que el Señor tiene en su corazón, siendo misericordioso, porque mi Dios es misericordioso.
Y ahí está la felicidad, hermanos. Pero cuando nosotros todavía no aprendemos a conocer que el sentido verdadero de nuestra vida y único y nuestro destino es asumir el corazón eucarístico de Jesús en mi vida y actuar como Él, entonces no comprendemos el valor de una vida auténticamente cristiana y no evitamos las perversiones del corazón humano. Por lo tanto, no nos unimos al amor filial que tiene Dios hacia nuestro prójimo. Y por eso es que nosotros vamos, en lugar de estar en contra del aborto, de la pena de muerte y de la muerte de los ancianos, estamos a favor. Se lo presenté ya de manera positiva, ahora se lo presento de manera negativa. El Señor quiere que sea positivo, conozca el sentido verdadero y único de su vida. Y así dice San Pablo, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia. Se podrá construir entonces la civilización del corazón de Cristo. Mire cuántas horas hemos pasado nosotros en reparación por aquellos daños que se le han infligido al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad, hermanas? Hermanos, cuánto hemos pedido de desagravio y hemos ofrecido misas y nuestros sacrificios, ayuno, oración, limosna, para que perdone a esas personas que no saben. Y ahora dice el Papa, nos ayuda para que nosotros podamos enriquecer aún todavía. Que la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador, dice, es construir esa civilización del corazón de Cristo, es construir esa civilización con el corazón eucarístico de Jesús en nuestro corazón. Construir el reino de Dios con la misericordia de Dios, con el amor de Dios. Y es ahí precisamente donde nosotros vamos a superar todos esos agravios, dice. La verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Ahora sigamos con el Papa Benedicto. El Papa Emérito. En la encíclica dice Deus Caritas Est, que él la hizo, que quiere decir Dios es amor. En la encíclica Dios es amor. Cité, nos dice el Papa Benedicto, la afirmación de la primera carta de San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Mire que el cierre de lo que dijo el Papa Juan Pablo II. ¿Ah? Si yo acepto ese sentido de mi vida, el único sentido de mi vida, el propósito, vivir en el corazón eucarístico de Jesús. Entonces aquí viene lo que descubrió San Juan y nos lo plantea Benedicto y dice, nosotros, sí, la comunidad, todos los miembros de la comunidad María del Corazón de Jesús, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Ah? Hemos conocido el amor de Dios en nuestra comunidad y hemos creído en él. Para subrayar que en el origen del ser cristiano, nos dice Benedicto, está el encuentro con una persona. Nuestra fe es en una persona, no en una idea, no en una ciencia, ni en una teoría. Es con una persona. Dado que Dios se manifestó del modo más profundo a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose visible en él. El Padre se revela en el Hijo. Es en la relación con Cristo donde podemos reconocer quién es verdaderamente Dios. Más aún, dado que el amor de Dios encontró su expresión más profunda en la entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la cruz, es sobre todo al contemplar su sufrimiento y su muerte, como podemos reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites que Dios nos tiene. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga
vida eterna. Concluyendo, hermanas, en este otro momento precioso, dice, por lo demás, este misterio del amor que Dios nos tiene, no solo constituye el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús, sino que es al mismo tiempo el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Así que la devoción al Santísimo y Sagrado Corazón de Jesús debe continuar cada vez a hacerse más profunda, ahora uniéndolo al nombre del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Y ahí nos va a hacer el enlace el Señor en el Espíritu Santo, reconociendo que cada vez que consagran a Jesús, yo voy ahí. Recordando lo que nos está diciendo ahorita Benedicto, que al ver el sufrimiento de Jesús en la cruz, me uno a él con mi pequeña cruz, pero sufrimos, hermanos y hermanas, sufrimos por amor. Y si hay que sufrir por la pareja, hay que sufrir, hermano. Y si hay que sufrir por los hijos, los padres, los nietos, los sobrinos, los amigos, los hermanos, hay que sufrir, hermano. Ahí está la cruz. Aquí está mi sufrimiento, Señor. Redentor contigo, redimiendo, Señor, contigo, amando. Porque yo sé que se va a hacer la perfecta voluntad del Padre. Y que todo eso es para nuestro bien. Y por eso me abandono en tu divina providencia. Yo no tengo problema, ni miedo, ni desconfianza. Porque yo creo, confío y espero en ti, Señor. Y amándote a ti, me presento como una ofrenda viva. Y ofrendo todo mi tiempo, ofrendo mi sacrificio, ofrendo mi dinero, ofrendo mi vida, ofrendo mis metas. Y todas las dirijo al verdadero sentido de mi meta, el tener un corazón eucarístico como el de Jesús. Solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada, dice, al Cristo Redentor, al que traspasaron. Muy bien. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y nos invita incesantemente a acoger su amor. Por consiguiente, la invitación a entregarse totalmente al amor salvífico de Cristo tiene como primera finalidad la relación con Dios. No nos olvidemos, hermanas y hermanos, que aceptar el amor de Dios es para amar a Dios sobre todas las cosas. Quien acepta el amor de Dios interiormente queda modelado por él. El hombre vive la experiencia del amor de Dios como una llamada, como hemos sido llamados tú y yo, a la que tenemos que responder. La mirada dirigida al Señor, que tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las necesidades de las demás personas. Recordemos que cuando dice nuestras flaquezas, habla de nuestras debilidades espirituales. Y cuando dice de nuestras enfermedades, habla de todas nuestras enfermedades físicas, emocionales, psicológicas y también espirituales. Nos ayuda, dice, a tomar sobre nosotros esas flaquezas y cargar con nuestras enfermedades, a prestar más atención al sufrimiento y a las necesidades de los demás. Hay un breve resumen. La respuesta al mandamiento del amor de Dios solo se hace posible experimentando que este amor ya nos ha sido dado antes por Dios. No podemos ir a dar amor si no hemos recibido primero el amor de Dios y si no reconocemos que primero Dios nos ama. Por tanto, el culto del amor que se hace visible en el misterio de la cruz, actualizado en todas las celebraciones eucarísticas, constituye el fundamento para que podamos convertirnos en personas capaces de amar y entregarnos, siendo instrumentos en las manos de Cristo. Solo así podemos ser creíbles en su amor. En la Santa Misa, hermanas, ya hemos aprendido y ahora el Señor sigue profundizando en eso para que estemos cada vez más conscientes, y yo lo sé que ahora estamos más conscientes. Unimos nuestro corazón
al sagrado y misericordioso corazón eucarístico de Jesús. En él somos presentados como una ofrenda pura, santa y agradable a Dios, con todo y nuestra cruz que representa nuestro tiempo, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras caídas y todo aquello que nos hace sufrir, sean sufrimientos inocentes o no. Ahí están todos. Y los ofrendamos ahí con Jesús. Ahí está, esas ofrendas vivas y santas, ahí estamos, con Él ofrendándonos, unidos a Él en el amor que le tenemos a Jesús y en el amor que Jesús le tiene al Padre. Y ahí le manifestamos el amor al Padre y entonces Él nos arropa y nos introduce al corazón mismo del misterio trinitario de la Santísima Trinidad en el Espíritu Santo. En ese lugar de santidad, en ese templo de santidad, hermanos y hermanas, en el que entramos y podemos accesar a través de comulgar con el Señor. Cuando comulgamos, somos santos, somos santas y somos enviados a seguir siendo santos y a seguir siendo santas. Si logramos descubrir que el sentido de nuestra vida y nuestra felicidad para vivir las bienaventuranzas y vivir el reino de Dios está en hacer este ejercicio espiritual y dejar que el corazón eucarístico de Jesús se haga mi propio corazón, habremos encontrado el sentido de nuestra vida. Habremos encontrado el sentido de nuestra pertenencia a la comunidad. María, el corazón de Jesús. Gracias, Padre, te damos por esta enseñanza de esta tarde. Ha sido maravilloso. Ayúdanos a ver de nuevo esta enseñanza y a leer el texto que nos va a enviar Carlos, que es tuyo, Señor, y viene más ampliado para que yo lo pueda acoger en mi corazón con el Espíritu Santo. Y haz que yo sienta lo que Él está sintiendo, porque Él está feliz. Él está feliz, Señor, porque ha descubierto que el sentido de su vida es aspirar a unirse a tu misericordioso corazón eucarístico, Jesús. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad por medio de este adorable corazón. Te adoro por todos los hombres que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este divinísimo corazón deseo satisfacer a tu majestad todas las obligaciones que te tienen todos los hombres. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús. Haz que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a tu majestad sobre este santísimo corazón eucarístico de Jesús, a tus siervos, a mi familia, a mis amigos y a mí mismo, a mí misma. Y te pido nos llenes de tu espíritu, para que siendo su protector, el mismo santísimo corazón tuyo, merezcamos estar contigo eternamente en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, mis amados hermanos y hermanas. Muchas gracias